El mandato que el pueblo venezolano le entregó a María Corina Machado el 22 de octubre del 2023 es nada menos que el de convertir su esperanza de un renacer democrático en una realidad. Ese es un tremendo, enorme desafío, pues el trecho a recorrer es muy complejo, está lleno de amenazas y también de imponderables. Y muchos se preguntan si María Corina podrá, como una gran fondista sin relevo, llevar desde aquí esa antorcha hasta el altar olímpico. Muy buenos días, hoy es lunes 6 de noviembre del 2023, como todos los lunes, Arquímedes Román, consultor, conferencista, escritor. María Corina está muy bien preparada y completamente lista para asumir y cumplir ese desafío. Ella tiene aproximadamente 20 años de experiencia en la lucha política, una experiencia que la gente ha visto y que ha sido de lucha transparente y de lucha muy clara. Además tiene talento, carácter y coraje. Y ahora el amplísimo apoyo de todos los venezolanos democráticos. Sin embargo, le queda convertir ese apoyo general en una estructura consolidada, maquinaria, gente dispuesta a contribuir, cada quien en su parte, a lograr ese recorrido exitoso y lograr ese triunfo. Y naturalmente, algo que hemos dicho varias veces, es indispensable forjar compromisos y apoyos internacionales que serían realmente decisivos. Porque el desafío de llegar hasta el final sin suplentes, sin emergentes, sin bateadores designados, apenas está comenzando. Se ha cubierto únicamente el primer tramo, las primarias. Falta el segundo tramo, llegar a las elecciones del 24, ganarlas, y el tercer tramo, que es iniciar la reconstrucción del país. Nosotros en esta lucha que parece interminable, ese sufrimiento indetenible que hemos experimentado durante tantos años de este régimen del socialismo del siglo XXI, hemos entregado esa antorcha de la esperanza muchas veces en otras manos, también con la idea de que se logre el cambio anhelado. Recuerden que en el 2006 los aspirantes eran Rosales, Borges, Peskov, el cura Calderón y otros. Y se estaba planteando hacer una primaria para seleccionar el que iba a representar la oposición. Al fin no hubo las primarias porque Borges, Peskov y Calderón muy sabiamente renunciaron a su candidatura y expresaron abiertamente su apoyo a Rosales. Naturalmente, ya lo sabemos, Rosales perdió frente a Chávez por una diferencia de 20 puntos. La lucha pues no terminó, pero la historia de Rosales post elecciones no lo acreditan para que ninguna otra vez se le pudiera entregar esa antorcha. Más adelante, en el 2012, otra vez se planteaba la cuestión electoral de escoger a un candidato para ir a competir contra Chávez. Y en esa vez sí hubo primaria. Los candidatos eran Capriles, Pablo Pérez, María Corina y creo que también Diego Arre. Bueno, Capriles en esas primarias ganó con bastante ventaja sobre Pablo Pérez. María Corina apenas sacó cerca de un 4%. Y a él le tocó llevar esa antorcha dos veces, porque primero frente a Hugo Rafael y perdió por unos pocos puntos. Luego este muere y se produce la segunda elección, esta vez frente a Maduro. Y allí Capriles ganó la elección, la ganó por fracciones, pero no lo reconocieron, se impugnó, se pidió recuento, se fue el CNE, se fue el Tribunal Supremo y ninguna de esos recursos tuvo éxito, todo fue negado. Y realmente se impuso ilegalmente la presidencia de Maduro. Sin embargo, se logró por lo menos que la comunidad internacional comenzara a desconocer el régimen de Maduro. Luego, en el 2018, otra vez había la oportunidad de enfrentar electoralmente el régimen.
Pero la oposición denunció las elecciones antes de participar en ellas, porque realmente estaban organizadas de tal manera que no era posible participar. Había partidos que estaban inhabilitados, se les había quitado la tarjeta, había una cantidad de trabas y de impedimentos que no daban ninguna oportunidad para que hubiera chance en esas elecciones. Y no se participó. Y luego, de entonces acá, no ha habido elecciones o no ha habido participación de la oposición en las elecciones. De tal manera que son muchos años, son casi 12 años que se cumplirían en el 2024 sin que se rete electoralmente con oportunidad de ganar al régimen socialista del siglo XXI, en este caso encarnado en Nicolás Maduro. Ahora las condiciones lucen muy diferentes, pues se ha operado un cambio importante en la estructura, en los conceptos y en entender lo que es la oposición venezolana. Y ese cambio se operó solo, casi aparentemente espontáneamente, aunque en realidad era la maduración de un proceso que venía gestándose hace mucho tiempo, y hubo una total transformación en la convicción y en la visión de lo que es la oposición venezolana. Y se consolidó un gran apoyo frente a un candidato y se pasó al chiripero todo el resto de los partidos y de sus voceros, que quedaron realmente reducidos a pocas cifras y sin ninguna oportunidad de participar en este proceso. Y el pueblo le dijo: quédense allí, quédense allí. Ahora, ¿pondrá la antorcha de la esperanza convertirse en antorcha de la reconstrucción del país en estas condiciones? Claro que sí, porque tenemos esa nueva concepción y esa nueva expresión y ese nuevo sentimiento de la oposición, y además una excelente portadora para esa antorcha. Y hay que mantener la unidad e incorporarse en esa tarea. Y si eso se hace, podremos lograr esa hazaña. Naturalmente, con el apoyo fundamental, decidido, de los países amigos. Recuerden que Alemania, Japón e Italia quedaron literalmente destruidos después de la Segunda Guerra Mundial y que sufrieron enormes diásporas de su gente por todo el mundo. Pero cambiaron su sistema político, cambiaron su concepción económica y se convirtieron de países en ruinas, destruidos, en las potencias económicas que hoy en día son. ¿No podremos nosotros hacer algo similar? Tenemos la gente, tenemos los recursos y tenemos una sensación y una expresión de unidad alrededor de un liderazgo que debe facilitar ese proceso y comenzar en el año 2024 el milagro de la transformación de Venezuela, de un país pobre y arruinado, en una potencia emergente en prosperidad, en derechos humanos, en libertad y en democracia.